En este video platicaremos de manera muy general la composición y las funciones del citoesqueleto, el cual es una estructura celular dinámica que ayuda a mantener la integridad y forma celular. Está formado por proteínas fibrosas y proteínas motoras. Participa en procesos como movilidad celular, división celular, transporte intracelular, transporte mediado por vesículas y en la unión intercelular. Quiero que quede claro que a esto de estructura celular dinámica se refiere a que esta estructura se forma o se deshace de acuerdo a los requerimientos de la célula. Y en esta fotografía, que es una microscopía electrónica, podemos observar al citoesqueleto como una red de fibras que se encuentran dispuestas en todo lo que es el citoplasma. Entonces veamos de qué se tratan estas proteínas fibrosas y las proteínas motoras. Las proteínas fibrosas son de tres tipos que se conocen como microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Los microtúbulos se concentran o empiezan a crecer en una estructura celular que se conoce como centrosoma. Y de ahí se alargan hacia toda la periferia de la célula. Los filamentos intermedios también se encuentran en todo el citoplasma, pero estos están anclados a la membrana celular y de ahí empiezan a crecer. Y los microfilamentos se encuentran asociados a la membrana celular y los podemos encontrar en toda la periferia de la célula. Entonces vamos a ver cómo es que están formados cada una de estas estructuras. Los microtúbulos están formados de una proteína que se llama tubulina y esta puede ser el isómero alfa o el beta. Y estos se ensamblan en un proceso que es dependiente de GTP y iones magnesio. Se forman tubos huecos con un largo variable y un diámetro de 25 nanómetros. Este tubo presenta una polaridad, es decir, en su extremo que se conoce como extremo negativo, por esta parte se va rompiendo y por su extremo positivo se va formando. Entonces se forma el dímero de tubulinas, que tiene que ser una alfa y una beta, y después este dímero se va asociando para formar esto que se conoce como microtúbulo. Y aquí está señalada que una línea de estos dímeros se le conoce como protofilamento. Las funciones de los microtúbulos es mantener la forma de la célula, participa en la distribución de los organelos en el citoplasma, forma parte también de cilios y flagelos, con lo cual participa en la movilidad de las células y, como les dije, forma parte de los centriolos, que estos centriolos se asocian en una estructura que se conoce como centrosoma y de ahí es donde empiezan a crecer estos microtúbulos. La siguiente estructura son los filamentos intermedios. Su tamaño varía de 8 a 11 nanómetros. Son flexibles y resistentes y desempeñan una función estructural mecánica en la célula y también intervienen en la unión entre células. Aquí su composición va a variar dependiendo del tipo celular. Es decir, si tenemos células embrionarias, la proteína que forma los filamentos intermedios es la vimentina. Si son células epiteliales, son las queratinas. Si son células musculares, es la desmina. O bien si son células del tejido nervioso, estas proteínas están formadas por neurofilamentos y por proteína fibrilar acídica de la glia. Aquí tenemos a la proteína, este N representa su extremo amino y el C su extremo carboxilo.
Se asocia con otra proteína formando un dímero y después este dímero se asocia con otro dímero formando un tetrámero. Estos tetrámeros se unen de esta manera para formar fibras y luego estas fibras se van uniendo entre ellas para formar la protofibrilla y estas protofibrillas se van a asociar de varias de ellas para formar el filamento intermedio. Y finalmente tenemos a los microfilamentos, que son finas fibras de proteínas, y estas proteínas son actina, tropomiosina y troponinas. Forman un hilo de 3 a 6 nanómetros de diámetro y esta actina se asocia entre sí para formar este polímero lineal helicoidal y esto es dependiente de ATP. Estos microfilamentos tienen importancia en la forma de la célula y en el movimiento también de la célula. La tropomiosina se va a unir o asociar a este filamento de actina y las troponinas van a funcionar como unas grapas, más o menos, para que este filamento se mantenga estable. Si recuerdan, cuando vimos la membrana del eritrocito y su anclaje al citoesqueleto, esta estructura que son los microfilamentos, estas proteínas son las que se encontraron cuando se estudió la membrana del eritrocito. Ahora bien, las proteínas motoras, principalmente voy a hablarles de 3, que son la dineína, la quinesina y la miosina. La dineína y la quinesina, se mueven sobre los microtúbulos y la miosina lo hacen unida a los microfilamentos. Y podemos ver que la quinesina va a caminar hacia el extremo positivo y la dineína lo hará en el sentido contrario, es decir, hacia el extremo negativo. Y bueno, las uniones celulares son muy importantes para mantener la comunicación intercelular y podemos tener diferentes tipos de uniones. Aquí, por ejemplo, se muestra la unión oclusiva, las uniones intercelulares de anclaje, las uniones formadoras de canales y las uniones de anclaje, que es célula matriz. Y bueno, algunas de ellas, en algunas de ellas está participando el citoesqueleto. Por ejemplo, aquí tenemos la parte apical de la célula y la parte basal, que es la que está en contacto con la matriz extracelular. Y las células se asocian a esta matriz extracelular, ya sea a través de adhesiones que son dependientes de los filamentos de actina, o bien a través de anclas proporcionadas por los filamentos intermedios, y a esta estructura que forman esta unión se le conoce como hemidesmosoma. Entonces, podemos tener estas uniones a la matriz extracelular o bien entre células, y a este, en lugar de hemidesmosoma, se le conoce como desmosoma, que también conecta a los filamentos intermedios entre células, o bien hay uniones adherentes que se hacen a través de los filamentos de actina. En esta parte que es la unión oclusiva o las uniones formadoras de canales, en estas no participa el citoesqueleto. Y con esto pues ya tenemos un panorama muy general de cuál interesante es la función del citoesqueleto, y en el próximo video ya iniciaremos con el estudio del transporte celular. Bueno, pues hasta la próxima.